Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Lección número 10, para el 8 de junio de 2024. El espiritismo desenmascarado, sábado 1 de junio. Para memorizar, el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. En todo el mundo, millones de personas creen que después de fallecer, los muertos siguen existiendo de manera consciente e incorpórea. Esta creencia es el fundamento del espiritismo, uno de los engaños más extendidos y eficaces de Satanás. Por cierto, el espiritismo tuvo sus comienzos en el Edén con la mentira de la serpiente a Adán y a Eva: no morirán. Génesis capítulo 3, verso 4. A lo largo de la historia ha adoptado diversas formas, pero siempre con la premisa subyacente de que la vida continúa, incluso después de la muerte. En el conflicto final de la tierra, Satanás engañará a millones de personas mediante fenómenos espiritistas. El libro de Apocalipsis indica que esta es una de las formas en que intentará someter al mundo bajo su control. El objetivo de esta lección es mostrar que nuestra única salvaguardia contra los engaños de Satanás en los últimos días es una relación personal con Cristo y una sólida base en las enseñanzas de la Biblia. Esto incluye sus enseñanzas sobre la muerte, a pesar de lo que nuestros ojos, oídos y el corazón traten de decirnos. La lección de esta semana se basa en el conflicto de los siglos, capítulos 31 al 34. Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Domingo 2 de junio. Las consecuencias mortales del espiritismo. La fábula de que la muerte en realidad es sólo la entrada a una nueva etapa de la vida se basa en el concepto de la inmortalidad natural del alma. Esta idea pagana se infiltró tempranamente en la Iglesia, a medida que se alejaba de sus fundamentos bíblicos en un intento de hacer comprensible su fe al amplio mundo romano. Comillas, la teoría de la inmortalidad del alma fue una de esas falsas doctrinas que Roma, adaptándola del paganismo, la incorporó a la religión del cristianismo. Elena de White, El conflicto de los siglos, página 605. No teman a los que matan el cuerpo, porque el alma no puede matar. Antes teman al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo capítulo 10, verso 28. ¿Qué debería decirnos este versículo por sí solo sobre la supuesta inmortalidad del alma? El Señor prohibió que su pueblo participara de cualquier tipo de ocultismo. No debían tolerar entre ellos ni encantador ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. Deuteronomio capítulo 18, verso 11. Esa gente debía morir apedreada. Levítico capítulo 20, verso 27. El castigo parece increíblemente duro, pero tenía el propósito de proteger a Israel de la adoración de dioses falsos. La brujería es demoníaca, seduce a la gente hacia una adoración falsa y falsifica una relación auténtica con Dios, pero nunca puede satisfacer las necesidades más profundas del corazón. El espiritismo está en el centro del plan de Satanás para cultivar al mundo, pero Jesús, por su gracia y su poder, libera a los cautivos de las cadenas del mal que los atan.
Escucha Eclesiastés capítulo 9, verso 5, Job capítulo 7, versos 7 al 9, e Isaías capítulo 8, versos 19 al 20, que nos enseñan estos pasajes bíblicos sobre la muerte y la comunicación con los muertos. Eclesiastés capítulo 9, verso 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Job capítulo 7, versos 7 al 9. Acuérdate que mi vida es un soplo, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos, y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Isaías capítulo 8, versos 19 y 20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La creencia de que los muertos van directamente al cielo al morir, aunque no es bíblica, ha existido durante tanto tiempo como la observancia del domingo y está tan firmemente arraigada que es muy difícil que la gente la abandone. Las personas utilizan algunos textos sacados de contexto para tratar de justificar la creencia, pero esta falsa enseñanza la deja sin protección contra los engaños que Satanás puede presentarle, especialmente durante la crisis final. ¿Cuál ha sido tu experiencia al tratar de explicar el estado de los muertos a otros cristianos? ¿Hubo algo que te haya resultado eficaz? Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Lunes 3 de junio. La muerte en el Antiguo Testamento. Escucha Salmos capítulo 6, verso 5, Salmo 115, verso 17, Primera de Reyes capítulo 2, verso 10, Primera de Reyes capítulo 11, verso 43 y Primera de Reyes capítulo 14, verso 20. ¿Qué enseñan estos versículos sobre el estado de los muertos? Salmo 6, versículo 5. Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Salmo 115, verso 17. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos desciendan al silencio. Primera de Reyes capítulo 2, verso 10. Y durmió David con sus padres, y fue sepultado en su ciudad. Primera de Reyes capítulo 11, verso 43. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Primera de Reyes capítulo 14, verso 20. El tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab su hijo. En el Antiguo Testamento no enseña la inmortalidad del alma. Tampoco enseña que después de la muerte los fieles vuelan a la dicha del cielo por la eternidad, ni que después de la muerte los infieles descienden al infierno, donde arden por la eternidad. Enseña que la muerte es un sueño. El libro de Reyes utiliza la expresión durmió con sus padres para describir la muerte de los patriarcas. Los salmos la llaman el sueño de la muerte. Salmos 13, verso 3, compara con Salmos 90, verso 5. En referencia a la muerte, Job habla de no despertar del sueño. Job capítulo 14, verso 12. El salmista añade, pero yo en justicia veré tu rostro. Quedaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Salmos 17, verso 15. En el contexto de la derrota y la destrucción del ejército asirio,
Salmos 76, verso 6, llama profundo sueño a la muerte de los soldados. La idea de los muertos como espíritus incorpóreos que vuelan alrededor para comunicarse con los vivos de ningún modo era un concepto bíblico, sino paganismo puro. No entender la verdad sobre la muerte nos deja expuestos a los engaños de Satanás. Muchos serán confrontados con espíritus de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus asertos. Debemos estar listos para resistirlos con la verdad bíblica de que los muertos no saben nada y de que los que aparecen como tales son espíritus de demonios. Elena de White, El conflicto de los siglos, página 616. Escucha Daniel capítulo 12, verso 2 y Job capítulo 19, versos 25 y 26. ¿Qué elementos sobre el estado de los muertos añaden estos versículos? Daniel capítulo 12, verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Job capítulo 19, versos 25 y 26. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. La muerte es descansar en el sueño hasta la resurrección. No hay espíritus incorpóreos que vuelen alrededor para comunicarse con los vivos. Aunque los paganos creían en un mundo espiritual, los israelitas entendían la muerte como un sueño hasta la mañana de la resurrección. Aunque lloramos por los muertos, piensa así de los que mueren en Cristo. Ellos cierran los ojos en la muerte y luego, independientemente del tiempo que pase hasta que Jesús regrese, lo siguiente que verán será la segunda venida. El primer pensamiento que podrían llegar a tener en la resurrección es: ¡wow! Al fin y al cabo, Jesús realmente regresó pronto. Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Martes 4 de junio. La muerte en el Nuevo Testamento. Escucha Juan capítulo 11, versos 11 al 14, versos 21 al 25, Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 10, Primera de Corintios capítulo 15, versos 51 al 54 y Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 15 al 17. La descripción de la muerte que hacen los autores del Nuevo Testamento, ¿cómo se compara con la del Antiguo Testamento? Juan capítulo 11, versos 11 al 14. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Versículos 21 al 25. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio.
Primera de Corintios capítulo 15, versos 51 al 54. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento utilizan el símbolo de la muerte como un sueño. Al menos 53 veces en la Biblia la palabra sueño se equipara con la muerte. Los autores bíblicos coinciden en que no hay existencia consciente en un alma inmortal que abandona el cuerpo inmediatamente después de la muerte. El Nuevo Testamento añade una dimensión adicional, ya insinuada en el Antiguo Testamento, la gloriosa resurrección al momento de la venida de Cristo. Los evangelios subrayan que la vida eterna solo está en Cristo. Ni todos los demonios del infierno pueden arrebatar a los creyentes la seguridad de la vida eterna. Cristo venció a la muerte en la cruz. La tumba ya no puede retener a sus víctimas. La resurrección de Cristo es la garantía de que todos los creyentes un día resucitarán de la tumba en su venida. Fíjate en las palabras de Pablo, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana y aún están en sus pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo estarían perdidos. Primera de Corintios capítulo 15, versos 16 al 18. ¿Qué sentido tienen estos versículos si los muertos al fallecer ya están en la dicha del cielo? ¿Qué quiere decir Pablo con que estarían perdidos si de hecho ya están en el cielo? Al contrario, el argumento de Pablo es que la resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra propia resurrección y que sin la resurrección, la fe de ustedes es vana y aún están en sus pecados y los muertos permanecen en la tierra perdidos. Estos versículos encajan perfectamente con otros textos bíblicos sobre la esperanza que tenemos en la resurrección, al momento de la venida de Jesús, cuando recibiremos la herencia que nunca puede perecer, ni contaminarse, ni marchitarse, reservada en el cielo para ustedes. Primera de Pedro capítulo 1 verso 4. Sin embargo, si los muertos ya están en el cielo, ¿por qué habla Pedro de una herencia reservada en el cielo para nosotros? Es evidente que los creyentes del Nuevo Testamento anhelaban la venida de Cristo y la resurrección de los muertos, y esta esperanza les inspiraba fidelidad en las pruebas de la vida. ¿Por qué la resurrección es una esperanza tan poderosa para la fe cristiana? ¿Qué pasaría si tuviéramos la cruz, pero no la resurrección? ¿Qué esperanza tendríamos? ¿Por qué entonces la resurrección es una parte tan importante de nuestra fe?
audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Miércoles 5 de junio. El espiritismo en los últimos días. Primera parte. Escucha Mateo capítulo 24, versículo 5, versículos 11 y 24, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 7 al 9, Apocalipsis capítulo 13, versos 13 y 14, y capítulo 16, versos 13 y 14. ¿Qué clase de engaños enfrentará la gente en los últimos días? Mateo capítulo 24, versos 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 11 y 24. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 7 al 9. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Apocalipsis capítulo 13, versos 13 y 14. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Apocalipsis capítulo 16, versos 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El diablo utilizará señales y prodigios y milagros espectaculares para engañar a las multitudes justo antes de la venida de Jesús. Ángel Rodríguez hace esta reveladora declaración sobre el poder engañoso de los espíritus demoníacos. Comillas, su poder de persuasión no se encuentra en el contenido de su mensaje, sino en el poder de las manifestaciones sobrenaturales llamadas señales o milagros. Hacen, entre paréntesis, poieo, señales, apelando así al lado afectivo de los seres humanos más que a sus capacidades discrecionales y racionales. El hecho de que los demonios realicen estas señales muestra que la fuerza unificadora del mensaje de los 3 demonios, es decir, el dragón, la bestia y el falso profeta, es de naturaleza espiritista. Dios no es su fuente u origen. A medida que el conflicto cósmico se acerque a su fin, el poder demoníaco entrará en la arena de la historia humana de una manera sin precedentes. El espiritismo, cuyo fundamento mismo es la enseñanza de la inmortalidad del alma, que no es bíblica, tomará cautivo prácticamente a todo el mundo. The Closing of the Cosmic Conflict, Role of the Three Angels, Message, manuscrito inédito, página 6. ¿Por qué es peligroso confiar en nuestras emociones? ¿Qué papel desempeñan, bueno y malo, en nuestra experiencia de fe? ¿Cómo puede Satanás eludir nuestros procesos de pensamiento y apelar a nuestros sentimientos? Comillas, Satanás ha estado preparándose hace tiempo para su último esfuerzo para engañar al mundo. Poco a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo.
Aún no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. Todo el mundo, menos los que estén protegidos por el poder de Dios a través de la fe en su palabra, será incorporado a las filas de los engañados. La gente se está dejando adormecer en una seguridad fatal y solo despertará cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra. Elena de White, El conflicto de los siglos, página 618. Nuestra única seguridad está en Jesús y en su palabra. No es difícil ver cómo millones y hasta miles de millones que no entienden el estado de los muertos podrían ser arrastrados por los engaños que implican las ideas de que los muertos viven después de la muerte. Ahora mismo, ¿cuáles son algunos engaños comunes acerca de los cuales están protegidos aquellos que entienden que los muertos duermen? Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Jueves 6 de junio. El espiritismo en los últimos días, segunda parte. Nuestra esperanza de salvación está cimentada en Cristo. Sus manos manchadas de sangre nos llaman a aceptar el sacrificio tan gratuitamente ofrecido a un costo infinito. Pronto Cristo regresará para reclamar a los suyos. Tito capítulo 2, verso 3 llama la bendita esperanza a la segunda venida de Cristo. El objetivo de Satanás es destruir esta esperanza. Hará milagros y señales y prodigios, cualquier cosa que pueda alejar a la gente de la verdad bíblica y de la salvación en Cristo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis capítulo 14, verso 12. En la lucha final, Satanás hará todo lo posible para impedir que la gente guarde los mandamientos de Dios o tenga la fe de Jesús o ambas cosas. De allí la necesidad de tener cuidado con cualquier enseñanza que, aunque venga acompañada de señales, prodigios y milagros, nos aleje de cualquiera de estas dos características del remanente. Escucha Mateo capítulo 24 versos 23 al 27, Segunda de Corintios capítulo 11 versos 13 y 14 y Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versos 9 al 12. ¿Qué nos dicen estos pasajes acerca del poder engañoso de Satanás y su manera de obrar? Mateo capítulo 24 versos 23 al 27. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Segunda de Corintios capítulo 11 versos 13 y 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versos 9 al 12. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
En el último tiempo, Satanás llevará a cabo su engaño final. Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural, en prueba del poder de obrar milagros de los demonios. Los espíritus de los demonios irán a los reyes de la tierra y a todo el mundo para encarcelarlos en engaños y urgirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno del cielo. Mediante esos agentes, tanto los príncipes como los súbditos serán engañados. Surgirán personas que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que pertenecen al Redentor del mundo. Realizarán maravillosos milagros de sanidad y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Escrituras. El acto que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo ha venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción de que del Hijo de Dios da Juan en el Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1 versos 13 al 15. Elena de White, El conflicto de los siglos, páginas 681 y 682. ¿Por qué es tan importante entender la verdad acerca de cómo regresará Cristo, así como el estado de los muertos, para no ser engañados? Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Viernes 7 de junio, para estudiar y meditar. Un libro reciente de Lee Strobel, The Case for Heaven, Argumentos a favor del cielo, se basa en la idea de que, al fallecer, los muertos siguen vivos en algún tipo de existencia consciente, y utiliza las experiencias cercanas a la muerte, SM, como parte de la prueba. Un ejemplo: otra chica que tuvo una SM durante una cirugía de corazón dijo que conoció a su hermano en la otra vida, lo que le sorprendió porque no tenía hermano. Cuando más tarde se recuperó y se lo contó a su padre, éste le reveló por primera vez que, en efecto, tenía un hermano, pero que había muerto antes de que ella naciera. Lee Strobel, The Case for Heaven, Grand Rapids, Me Sondervan Books, 2021, página 69. No obstante, Strobel tiene dificultades para armonizar la idea de una vida después de la muerte inmediata con la clara enseñanza bíblica de que únicamente cuando Cristo regrese, los cristianos recibirán su recompensa final. Se nos ha advertido: muchos serán confrontados con espíritus de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus asertos. Debemos estar listos para resistirlos con la verdad bíblica de que los muertos no saben nada y de lo que los que aparecen como tales son espíritus de demonios. Es inminente la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Todos aquellos cuya fe no esté firmemente cimentada en la palabra de Dios serán engañados y vencidos. La operación de Satanás es con todo el artificio de la injusticia, con el fin de obtener dominio sobre los hijos de los hombres, y sus engaños irán en aumento. Pero solo pueden lograr sus fines cuando los hombres ceden voluntariamente a sus tentaciones.
los que busquen sinceramente un conocimiento de la verdad y se esfuercen en purificar sus almas mediante la obediencia y así hagan lo que pueden en preparación para el conflicto, encontrarán seguro refugio en el Dios de verdad. La promesa del Salvador es: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Versículo 10. Él enviará constantemente a todos los ángeles del cielo para proteger a su pueblo, antes que permitir que una sola alma que confíe en él sea vencida por Satanás. Elena de White, El conflicto de los siglos, página 616. Preguntas para dialogar. 1. ¿Qué sutiles influencias espiritistas podría estar usando Satanás para influir sobre la mente? ¿Qué papel desempeñan los medios de comunicación? 2. ¿Cómo compartirías tu fe con un amigo que acaba de perder a un ser querido y cree que esa persona está en el cielo? ¿Qué es apropiado decir y qué no?